Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una, nuestra etiqueta Ayub a la Una. Nuestro invitado Henry Ramos Ayub, secretario general del partido Acción Democrática. Ayer decía Elías Agua que ahora tú eres el líder de la oposición, porque tu partido tiene 4 gobernadores. El discurso oficial cambia de jefe de oposición en la medida en que convenga la intriga, ¿no?, del gobierno. A veces el jefe de la oposición es Julio Borges, a veces Capriles, a veces es Leopoldo, a veces soy yo. Pero en fin, no me defiendas, compadre. Dejamos un tuit pendiente por aquí, Henry. Sí. Los gobernadores de su partido están esperando su orden para ir a juramentarse a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por fin se las va a dar? Pregunta. Bueno, primero déjeme informarle a la persona que hace la pregunta que Acción Democrática no tiene gobernadores. Los gobernadores que propuso, que postuló la oposición y que ganaron sus elecciones, son gobernadores ni siquiera de la unidad, son gobernadores de su estado, no es del partido A, del partido B. Eso por una parte. Por la otra, las decisiones que tomen los gobernadores, que originalmente fueron candidatos de AD, y a eso debe sumársele Juan Pablo Guanipa, que es el gobernador del Zulia, y Andrés Velázquez, que debe ser proclamado en horas o en minutos como gobernador del estado Bolívar. Son ellos los que tienen que tomar su decisión. Ellos no tienen por encima ningún poder tutelar que le diga vaya o no vaya, haga o no haga. Ellos son mayores de edad, tienen uso de razón, han sido excelentes candidatos, ganaron sus elecciones y entre ellos deben tomar la decisión y esa decisión es respetable para todo el mundo. Esa información de Andrés Velázquez está confirmada porque... Bueno, toda la información que tenemos es que faltaban unas actas manuales por cargar y del número de electores que contengan esas actas, incluso dándole una cantidad abrumadora al candidato al gobierno, todavía la ventaja de Andrés Velázquez es suficiente para que sea proclamado gobernador. Es más, no sabemos por qué razón hasta este momento no se ha hecho la proclamación. Yo conversé antes de venir al programa con Andrés Velázquez vía telefónica y me dijo que tenían todas sus actas en la mano y que estaban esperando la proclamación. Esta mañana el vicepresidente de Acción Democrática, Antonio Carribeno, habló sobre este tema del reconocimiento de ir a la Asamblea Nacional Constituyente. Y bueno, realmente no sé, no, lo que dijo, él no fue ir, que había que ir a la Asamblea Constituyente. Él lo que dijo fue rebatiendo el argumento de que si van, legitiman a la Asamblea, o que si no van, no está legitimada. Él lo que dijo fue que si hubiesen ido, o si fuesen, eso no legitimaba a la Asamblea para nada. O sea, la existencia de esa asamblea, legítima o ilegítima, no depende de que los gobernadores vayan o no vayan. Por mí yo no iría. Yo no iría, ¿por qué? Porque es una falta de respeto que un organismo como ese, que es una asamblea del PSV, por cierto, que ahora cuando veamos el número de votos emitidos, te vas a dar cuenta que los 8 millones de la supuesta asamblea fueron imaginarios, porque nunca el PSV ha sacado más de 5.621.000 votos y ahora repiten más o menos esa votación, ese es su piso. Pero ahora vamos a ver estos gráficos que son muy importantes. Lo que te digo es que esa asamblea del PSV existe ahí para mí de facto y los gobernadores no se tienen que juramentar ante ningún organismo distinto a los consejos legislativos regionales, como el presidente de la República no se tiene que juramentar ante ningún organismo distinto como no sea la Asamblea Nacional, la electa en las elecciones de diciembre de 2015, como los alcaldes que resultaran electos se tienen que juramentar ante sus consejos municipales. El hecho de que un ente convoque una elección no significa que la persona o el funcionario electo se tenga que juramentar allí. Que por cierto, el gobierno anda diciendo que quien convocó estas elecciones regionales fue la Asamblea Constituyente. No fue la Asamblea Constituyente, fue el Consejo Nacional Electoral, que es el organismo que convoca elecciones. Pero suponte, aún, ¿ante quién se juramenta el presidente de la República? ¿Ante el organismo que convoca las elecciones, que es el CNE, o ante el Parlamento Nacional? Ante el Parlamento Nacional. No tiene nada que ver el organismo convocante con el hecho ante quién se va a juramentar el funcionario electo. Que esto quede claro, porque ha sido históricamente así, y así es como está en la Constitución. Los gobernadores no tienen que juramentarse ante ninguna constituyente. Por cierto, me gustaría comentarte también lo que ayer en un comunicado expresaba el secretario general de la Organización de Estados Americanos en cuanto a que cuando se dan unas elecciones en condiciones absolutamente contrarias pues a lo que debe ser un país democrático, las fuerzas que concurren a esas elecciones, fuerzas opositoras, están legitimando pues la dictadura, palabras más, palabras menos, bueno, de Almagro. Si eso que dice Almagro fuera así, la Concertación chilena no habría ido a las elecciones
durante el gobierno de Pinochet. Y la concertación chilena, todos los partidos, de la extrema izquierda hasta la extrema derecha, que forman parte de la concertación chilena, fueron a las elecciones de Chile durante el gobierno de Pinochet para derrotar a Pinochet, y lo derrotaron. Bueno, yo no sé dónde sale ese argumento de Almagro. Lo cierto es que ojalá que la Organización de Estados Americanos, más allá de las meras declaraciones, ayudara en forma un poco más eficiente a solucionar la crisis venezolana, más allá de la retórica. Por ejemplo, ¿hacer qué cosa? Por ejemplo, bueno, yo no sé, ahí en la OEA se viene hablando y discutiendo, y aún no se ha logrado en ese organismo la mayoría para que haya la aplicación de la Carta en toda su extensión, lo cual supone, entre otras cosas, la designación de un grupo de países mediadores que intervengan, por ejemplo, en la crisis venezolana. Eso no se ha logrado. Y mira que estamos haciendo diligencias ante la OEA, incluso desde la época en que yo era presidente de la Asamblea. O sea, estoy hablando a mediados del año pasado. Ahora, el haber participado en estas elecciones debilita el apoyo de la comunidad internacional. Según ese criterio de Almagro. Si es que la propia comunidad internacional, ¿qué es lo que nosotros hemos gestionado ante la comunidad internacional? Ante la comunidad internacional hemos gestionado fijación de un calendario electoral, y en eso nos ha respaldado toda la comunidad internacional, con fechas precisas, solución de la crisis humanitaria, respeto a la Constitución, respeto a las decisiones a la autonomía de la Asamblea Nacional, liberación de los presos políticos. Eso es lo que hemos solicitado en todos los foros internacionales, y en todos hemos recibido respaldo respecto de estos planteamientos. Nosotros no hemos ahí planteado ni que respalden una intentora militar, ni un golpe de Estado, nada de eso. Incluso ha habido pronunciamientos de gobiernos extranjeros, muchos de ellos diciendo que nos instan a que única y exclusivamente recurramos a la vía electoral, y tienen toda la razón, porque es además la vía que nosotros preferimos. Nosotros no queremos atajos, nosotros no queremos violencia, queremos solamente la vía electoral. Ahora, la comunidad internacional sabe que participar en Venezuela en estos momentos en una elección significa participar en condiciones terribles que no son típicas de procesos electorales en países democráticos. Eso lo sabe todo el mundo, como lo sabemos nosotros. Textualmente lo que dijo Almagro: es muy claro que cualquier fuerza política que acepta ir a una elección sin garantías se transforma en instrumento esencial del eventual fraude. Bueno, yo creo que él está completamente equivocado. Porque, por ejemplo, te repito el ejemplo, la concertación chilena fue elecciones sin garantías plenas. Ellos eran instrumentos del fraude. Cuando nosotros fuimos a estas elecciones parlamentarias, creo que Almagro debería repensar un poco sus declaraciones. Cuando nosotros fuimos a las elecciones parlamentarias, que entre otros Almagro celebró y nos felicitó y manifestó internacionalmente su contento, cuando nosotros fuimos a las elecciones parlamentarias que obtuvimos este resultado, ¿era que estábamos convalidando al gobierno fraudulento? ¿O era que estábamos siendo instrumentos de la dictadura? Por favor. Y por cierto, después dice que lo sucedido en las elecciones es una importante elección para la dirigencia opositora y para la comunidad internacional. Mira, que no nos esté dando tantas lecciones desde afuera, porque nosotros estamos aquí. Los que estamos librando la pelea, no la estamos librando desde la OEA, ni desde la Secretaría General de la OEA, la estamos librando aquí, in situ, en el campo de batalla, que no es nada sencillo, y expuestos a un sinfín de riesgos y de problemas que no son de poca monta. El abstencionismo militante, aquellos dirigentes opositores que llamaron a la abstención, ¿tienen que pagar parte de la cuenta de la derrota? Mira, yo no le quisiera echar más leña al fuego, pero te voy a señalar aquí unos gráficos. ¿Podemos? Sí, claro, cómo no. Podemos mostrarlo. Para que lo ponga en pantalla, para que la gente se forme su propio criterio. Fíjate tú este resultado. Aquí está, aquí lo tenemos en pantalla, muy bien. Henry. Sí, en las parlamentarias del 2015, la unidad hubo un 74,17% de participación. La unidad obtuvo 7.726.066 votos y el PSV 5.622.844 votos. Esa votación nos permitió lograr los 112 diputados de la Asamblea Nacional, es decir, las 2/3 partes. ¿Qué ocurrió en las elecciones regionales del 2017? En las elecciones regionales del 2017 la unidad bajó. Hubo una participación no del 74%, sino del 61%. Bien. La unidad obtuvo 4.852.353 votos. 3 millones menos, atención, 3 millones menos
que los que obtuvimos en las parlamentarias del 2015. Y el gobierno obtuvo, ahora en estas elecciones regionales, 5.571.859 votos. Es decir, prácticamente su misma votación. El gobierno no creció. Entre 5.622.000 y 5.571.000 hay una diferencia pequeñísima. O sea, que el gobierno mantuvo su votación dura, no creció nada, ni bajó nada. En cambio, la unidad de 7.726.000 votos bajó a 4.800.000. 3 millones menos. Bueno, ahí está la diferencia. Esa disminución en la participación, que se haya debido quizá a poco interés de los electores por un proceso al que consideraron de poca importancia, la alimentación del discurso abstencionista, las condiciones de temor por todo este fraude sistémico, las amenazas, los cambios, etcétera, en fin. Pero sin duda alguna, esta incitación a no votar tuvo que haber hecho daño. Evidentemente tuvo que haber hecho daño. Así como la invitación a votar seguramente habrá producido beneficio. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso seguiremos conversando y vamos a mostrar otra gráfica que tienes allí. Seguiremos conversando con Henry Ramos Ayub, quien es el secretario general del Partido Acción Democrática y según Elías Agua, el líder de la oposición. ¿Tenemos un tuit por aquí? ¿Lo tenemos? No. Seguimos al regreso con Henry Ramos Ayub. Ya regresamos.